Decía el político y jurista alemán Julius von Kirchmann que 3 palabras rectificadoras del legislador arruinan bibliotecas enteras de derecho. ¿Es así? ¿Tiene el derecho como objeto algo cambiante, voluble, sin perdurabilidad? ¿Y que cada gobierno a cada paso ha de derrumbar y volver a erigir? ¿Sucede esto con nuestros códigos, constitución, leyes mercantiles? Pues este es el tema que vamos a tratar, tan de actualidad siempre, y que nos traslada a la pregunta de si el derecho es una ciencia, si tiene un núcleo que permanece en el tiempo o todo el edificio ha de ser derruido y construido de forma consecutiva. Bienvenidos a esta singladura. Audio Jungle. Audio Jungle. Para tratar el tema de la permanencia o transitoriedad de las normas jurídicas, de las leyes, de las constituciones, es necesario remontarse a la etimología de la palabra institución, que es un concepto fundante de las leyes y de otras muchas cosas. Institución viene del latín sto, stare statum, que quiere decir, es un verbo que quiere decir estar erigido, mantenerse en pie, firme, estar simplemente. Y por otro lado la partícula, el prefijo in, que quiere decir fin o término de un movimiento, hacia. Uniendo estas dos partículas encontramos que la definición etimológica de institución es lo que está para un fin. Ese es el concepto genérico de institución y cómo la aspirina sirve para un montón de cosas. Fíjense, ejemplos. La institución de la familia, lo que está para subvenir las necesidades de las criaturas, su educación, etc. Aquello que se ha creado para la creación, la generación, la educación, el sustento de nuevos ciudadanos. La institución de la corona en España, por ejemplo, la institución de los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos. La institución de la Iglesia para conducir las almas al cielo. Pero también son instituciones jurídicas los contratos de compra-venta, contratos de permuta, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen un fin. ¿Pero de dónde proceden estas instituciones? Hemos de ver cuál es su procedencia. Y en el caso del derecho mercantil, pero en el caso de todos los demás derechos, el derecho es una manifestación espontánea de las necesidades de los comerciantes. De hecho, nuestras leyes mercantiles vienen de las ordenanzas de Bilbao, que son compilación de usos, de prácticas mercantiles, de costumbres mercantiles que usaban los comerciantes, los mercaderes, entre ellos.
Por tanto, es la propia vida, la propia dinámica económica y en otros campos la propia vida y la dinámica social la que ha generado las instituciones. ¿A qué fin? Pues para resolver los problemas que tenían. En ningún caso han sido intermediadas por un omnímodo legislador que en posesión de un saber absoluto ha creado las soluciones que necesitaba el mundo comercial. Han sido los mismos comerciantes los que han creado la institución del préstamo, la institución de la compraventa, la institución del cheque, etcétera, para resolver las necesidades negociales que ellos mismos tenían. Solo posteriormente han sido integradas en los códigos, y no todas. Garrigues dice, por tanto, que la ley no es la verdadera fuente del derecho, es la costumbre la verdadera fuente del derecho, y es ridículo ahora que la propia costumbre, que es una manifestación más espontánea, libre, inmediata de las necesidades comerciales, tenga que ser reconocida por la ley. Por tanto, dice que la ley lo único que hace es descubrir el derecho, no inventarlo en ningún caso. Y a esto nos referimos, es decir, el fruto de las instituciones mercantiles han sido creadas por la práctica. Prueba de esto es que muchos de los contratos todavía no han sido acogidos en las leyes, como por ejemplo el contrato de cuenta corriente bancaria que todos nosotros tenemos, o el contrato de suministro comercial, o el contrato de factoring, o el contrato de leasing, contrato de joint venture. Tantos contratos no han sido todavía acogidos por el legislador y han sido solamente creados en la práctica, permanecen en la tipicidad. Actualmente hay un proyecto que quiere acoger a través de un código mercantil todos estos institutos creados por la vida diaria. ¿Cuál es la función, por tanto, del legislador? Entender, analizar todas estas instituciones, ver su funcionamiento, como decía Garrigues, y solo entonces lograr evitar que se adulteren, que en el préstamo uno abuse de otro, por ejemplo. Pero en ningún caso proscribir, prohibir, quitar y poner instituciones a su antojo, puesto que lo único que crearía son ineficiencias en el sistema si quitáramos el contrato de préstamo o si quitáramos la compraventa. No se podrían realizar compraventas. Lo que crearía es un colapso económico, es decir, estas instituciones han sido creadas espontáneamente por su necesidad más íntima, y así también podemos extender este criterio tan audaz del legislador a otras instituciones como la de la familia. Tratar de reestructurar, rediseñar la familia con 3 miembros adultos o cosas que no pueden ser, es decir, que han sido creadas por la naturaleza y están en la misma esencia del hombre, tal y como están. Es un acto de verdadera petulancia y desconocimiento, porque no se conocen estas instituciones y se quieren hacer de forma precipitada, cambiar de forma precipitada. Y esto sería como aquel ingeniero aeronáutico que para hacer su nave no tiene en cuenta las leyes que rigen la realidad. Es decir, por ejemplo, la ley de gravedad. Si no tuviera en cuenta esta ley, no haría el cohete o la aeronave con los propulsores necesarios para remontar la gravedad. Y a consecuencia de lo mismo, se desplomaría la nave con absoluta ruina de la misma. Por tanto, en estas corrientes actuales de cambio, de modificación, de alteración de las leyes e instituciones jurídicas, ¿qué tenemos que contestar? Pues que, por ejemplo, en la Constitución hay normas muy importantes que han de ser mantenidas, como la dignidad, la vida humana, y instituciones trascendentes como, por ejemplo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Antes de modificar, antes de quitar instituciones y leyes, lo que hay que considerar es, ¿conocemos bien su función? ¿Sabemos qué soluciona o qué fin tiene? Porque de otra forma podemos estar quitando una columna que no es ornamental
y que al quitarla se desplome parte de la fachada. Primero tenemos que saber a qué obedece su existencia ahí. Termino con López Quintas, el filósofo que, hablando de cambio, de modificación, advera y dice que no hay que embarcarse en ningún cambio, en ningún proceso que no sabemos dónde nos lleva. Previamente hay que conocer para poder luego embarcarse en ese proceso modificador. Hablar con ligereza de cambio, de leyes, de quitar, poner, no es sensato. Desde luego que no es sensato. Y del cambio puede proceder una ruina mayor, un descalabro, porque no todos los cambios son positivos. Desde luego el licor histórico ha cuajado en las normas, y las normas, muchas de ellas tienen una razón histórica incontestable. Desconocerlas, dejar de estudiarlas y tratar de hacer tabula rasa de todo no es la solución. Desde luego no la de un científico del derecho que debe conocer la realidad antes de adentrarse en su sacro recinto. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, les haya aportado algo en este debate de modificación de normas, leyes e instituciones, y gracias por su atención.